porque recién había subido la grabación y como algunos compañeros estaban en el Congreso la anterior semana no pudieron asistir a clases. Entonces, bueno, de hecho ya lo he recorrido para que lo puedan presentar hasta hoy a las 23:59 como máximo, porque la práctica es bien corta, realmente es muy corta y los que han estado y los que vayan a ver o hayan visto el video de la clase se van a dar cuenta que es bien sencillo. Entonces, no amerita dar un plazo más amplio para la presentación de esta, todos presentes, ¿no? Van a ver que es bien sencillo y al finalizar el avance de esta guía también vamos a avanzar lo que es la segunda parte, la que nos faltaba en la anterior clase en el AnyLogic de la guía número 9, como ustedes lo recordarán los que estaban presentes, hemos avanzado este ejercicio que era el inicio del diseño de nuestra cadena de suministro, donde veíamos que teníamos que plasmar a los distribuidores minoristas, a los mayoristas y al fabricante en como tal nuestra simulación. Entonces nos faltaba hacer del distribuidor mayorista y del productor. Entonces esto lo vamos a terminar de hacer el día de hoy y ya para la siguiente clase me van a presentar esta tarea, ¿no? Y algo adicional que les quería mencionar es que ya como nos faltaba justo una clase, estamos como atrasados una clase porque hubieron problemas técnicos hace 2 semanas, entonces les voy a completar la segunda parte de esto del AnyLogic en ya como una clase asincrónica, ¿no? Para que tengan esa segunda parte y ya después eh, podamos ver todo este proceso de diseño de una cadena de suministro en esta herramienta, ¿no? Y ver también cómo nos ayuda a ver la parte del flujo de materiales, que es básicamente la logística, ¿no? Y ya después me van a presentar ya todo el ejercicio completo, yo creo que de aquí a unas 2 semanas. Y hasta mientras vamos a terminar de cubrir todo el avance que tenemos eh, como que planteado para este semestre, porque ya estamos entrando a la recta final. No olviden que en mayo ya terminamos nuestras actividades y tenemos que empezar también a trabajar en el proyecto final que les voy a dar a conocer ya de aquí a 1 o 2 clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a aplicar esta herramienta y yo creo que dado el tiempo que tenemos, podemos todavía profundizar un poco más de lo que avanzamos con respecto a la programación en ERE. ¿Ya? Y bueno, eso les quería mencionar. Estamos recorriendo hasta las 23:59 del día de hoy la presentación de la práctica número 8, ¿ya? Y vamos a terminar de ver lo que era el AnyLogic. Entonces, empecemos a ver esta nuestra guía número 10, que es este tema de los Incoterms, que es un tema bien bonito y como les mencionaba, es un tema que necesitamos conocer a detalle para resolver los ejercicios de manera correcta, porque van a entrar en su examen o tal vez ya el ingeniero les estuvo pasando algunas evaluaciones periódicas como lo hace últimamente, entonces van a ver que en los ejercicios que les presenta pues ya es una combinación de lo que son los 5 terms con lo que es el avance en aduanas y comercio exterior, la parte de los impuestos, los tributos que se pagan por importación, entonces van a ver que son más completos y si no entendemos estos términos, pues no vamos a poder hacerlo correctamente. Entonces empecemos viendo qué son los 5 terms. Los 5 terms, de entrada tenemos que saber que es un conjunto de términos, esta es la palabra clave, ¿no? Términos, de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías. Entonces, en palabras sencillas, estos términos nos ayudan a nosotros a conocer quién está a cargo de qué responsabilidades al momento de justamente tener estos contratos de compra y venta. ¿Quién está encargado de transportar la mercancía? ¿Quién está encargado de recogerlo en el punto de destino? ¿Quién está encargado de pagar los seguros? Todas esas responsabilidades que más adelante lo vamos a ver es que se detallan en cada uno de estos términos de comercio internacional. Entonces, debemos saber que cada década va saliendo una nueva
actualización de lo que son los Incoterms. En este caso está vigente lo que es los Incoterms 2020. ¿No? Que, como nos menciona aquí, son términos de aceptación voluntaria entre comprador y vendedor en el comercio internacional. Entonces, ¿quién es la entidad o el ente que los actualiza? Es justamente la Cámara Internacional de Comercio, ¿no? Entonces, son estos señores los que hacen esta actualización para justamente establecer estas responsabilidades de las empresas, tanto que las que compran el producto o las que lo venden, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que tener eso muy claro, ¿ya? A ver, vemos a continuación que estos términos, que son los Incoterms, describen los siguientes aspectos, ayudándonos a nosotros, ya sea como parte ofertante o como parte de la demanda, ayudarnos a interpretar los contratos de compra-venta y así de esta manera evitar malos entendidos que se puedan dar, ¿no? Tiene que estar todo bien especificado para que posteriormente nuestra mercadería no sufra daños o que no tengamos, ¿no? La documentación necesaria y los seguros y demás. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Entonces, son estos los aspectos que nosotros podemos interpretar. En primer lugar está en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor al comprador. Esto básicamente nos dice hasta qué punto en este caso el ofertante, la persona que está vendiendo la mercancía, tiene la obligación de pagar los seguros, ¿no? Los seguros de transporte, ya sean los seguros por daños. Más adelante vamos a ver cuáles son esos seguros. Se los voy a explicar en algunos cambios que se han dado, pero básicamente a eso se refiere, ¿no? Hasta qué punto la persona que vende la mercancía está obligada a pagar o a contratar los seguros para proteger esa mercancía, y en ese punto es justamente en el que cambia o se transfiere el riesgo, ¿no? En este caso ya al comprador con respecto a la mercancía que ha adquirido. También es muy importante o son muy importantes estos términos porque nos especifican el lugar de entrega de la mercancía, si va a ser en almacenes del vendedor, va a ser en almacenes del comprador, va a ser en aduanas, va a ser en el transporte internacional en el cual se va a transportar esta mercancía, en qué lugar exactamente el vendedor tiene la obligación de entregar esta mercancía. También nos especifican quién contrata y paga los gastos del transporte y del seguro, porque recordemos que estamos hablando de comercio internacional. Entonces tenemos distintos medios de transporte que nosotros empleamos para transportar esta mercancía, pero en estos Incoterms se especifica quién es responsable de hacer ese pago, tanto de transporte como de seguro. Y por último, la documentación que se tiene que tramitar o que tiene que tramitar cada una de las partes, ¿no? Hasta qué punto es responsabilidad del vendedor tener la certificación, no sé, alguna certificación específica, por ejemplo, de venta de sustancias químicas, ¿no? Que muchas veces hemos visto que son las que requieren, ¿no? De documentación adicional, y pues hasta qué punto el vendedor tiene que recabar esos documentos, también de entradas a aduana, todo lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Y demás. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Y acá un aviso medio grande que nos dice, los Incoterms no perduran indefinidamente en el tiempo, como se los he mencionado hace un momento. Estos son actualizados cada década. El que está vigente actualmente es el Incoterms 2020, ¿no? Y estos, quien los regula, quien los actualiza, es justamente la Cámara Internacional de Comercio. Y a pesar de que existen estas actualizaciones y existen nuevas revisiones, esto no elimina lo que son las versiones o ediciones antiguas de los Incoterms. Entonces puede ser que las partes, tanto comprador como vendedor, vean útil utilizar un término que esté
en la edición 2010 de los Incoterms, por ejemplo, describe mucho mejor o satisface mucho mejor las necesidades de tanto comprador y vendedor. Entonces puede utilizar un término que se encuentre en una edición anterior, ¿no? Y especificar en el documento de compra-venta bajo qué Incoterms se está acordando, ¿no? Esta transacción. Puede ser, como lo vamos a ver más adelante, FCA Incoterm 2010, por ejemplo. Entonces, de igual manera, si estamos utilizando el vigente, se tiene que hacer esa aclaración porque el hecho de que exista una nueva versión no elimina los términos que pudieron existir antes y que en la nueva versión ya no existen, por ejemplo, y es lo que vamos a ver a continuación, son los cambios que se han dado en los Incoterms 2020 respecto a los Incoterms 2010. Como les dije que estos se actualizan cada década, entonces obviamente el anterior fue el Incoterms 2010, donde existieron dos modificaciones principales, se podría decir, o las más significativas. La primera es justamente del DAT o DAT, que es Delivered at Terminal, por si acaso en estos Incoterms están abreviados con las iniciales de lo que representan o lo que significan en inglés, como la entidad que los formula, que los regula, es la Cámara de Comercio Internacional, los términos se manejan en inglés, pero son de fácil entendimiento, ¿no? Entonces, está este primer Incoterm, que es el DAT o Delivered at Terminal o entregado en la terminal. Este se ha cambiado por el DPU o Delivered at Place Unloaded o entrega en el lugar de descarga. ¿Ya? Entonces, este que existía en el 2010, que nos decía que era mi mercancía tenía que ser entregada en una terminal, se ha cambiado por este término que, si lo analizamos, es más general, ¿no? Nos dice entregado en lugar de descarga acordado. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque al parecer, por el poco uso que le han hecho las empresas y la visión que representaba ese término que nos dice terminal, ¿dónde es terminal o qué se considera terminal? Entonces lo han visto más adecuado ponerlo que en este caso la mercancía sea descargada en el lugar de entrega acordado, que es más general y es justamente el DPU, ¿no? Esto previamente acordando en qué lugar específicamente se lo va a descargar, pues es que se utiliza este DPU por justamente este término que existía en el anterior Incoterm, que era terminal. Entonces, muchas veces esto no podría interpretarse de la misma manera para ambas partes y por eso se ha dado este cambio. Entonces, para la edición de los Incoterms 2020 ya no existe este término, ¿no? Ha sido reemplazado por el DPU. Más adelante vamos a ver los grupos a los cuales pertenecen cada uno de estos Incoterms, pero por el momento es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? El reemplazo que ha existido en ese primer Incoterm. La segunda modificación importante que se ha dado ha sido la modificación en el SIP y en el SIF, que de igual manera son dos Incoterms que han sido modificados, pero ya con características de sí mismos que están relacionadas a lo que son los seguros. ¿Qué seguros estos tienen que pagar en este caso, si se los acuerda en este término? Por ejemplo, el SIP y el SIF que antes en la edición 2010 de los Incoterms era de cobertura ICC tipo C, este seguro que es un seguro para el transporte marítimo, cubre daños a la mercancía en caso específico de incendio, explosión, si es que el medio de transporte se quedó varado o existe un naufragio o tal vez el buque en el que se está transportando la mercancía se ha chocado o algo ha sucedido. Entonces, este seguro cubría
esos daños que se podían dar en específicamente el transporte marítimo, pero ha cambiado actualmente el SIP. Ahora, en la versión 2020, cubre o tiene que, el vendedor tiene la obligación de pagar un seguro de cobertura tipo ICCA. ¿Y este cuál es? Este es el seguro más completo que existe es cuando hablamos del transporte marítimo, ya que cubre cualquier riesgo o daño que se pueda generar en la mercancía que está siendo transportada, ¿ya? Entonces, ahora con el SIP ya ha aumentado, ¿no? Lo que cubre el seguro. Y para el CIF, por otro lado, pues se quedó con la obligación de pagar un seguro que cubra los daños que les he mencionado para este tipo de seguro, el ICC tipo C. Entonces, ha habido este cambio también y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, cuando ya lo acordamos o acordamos en nuestro documento de compra-venta que el seguro, o en este caso que lo vamos a realizar con el Incoterm SIP, tenemos que tener en cuenta que el vendedor tiene que cubrir eh, con este tipo de seguro, ¿no? Todos los daños a los cuales puede estar expuesta la mercancía es mucho más completo, es el más completo, de hecho. Y en este caso, manera de comentario, existen tres tipos de seguro, el ICC tipo A, el ICC tipo B y el ICC tipo C. El tipo C es el que cubre en menor cantidad a la mercancía por daños que se puedan generar, como se los he mencionado hace un momento. Ya el tipo B además puede cubrir lo que son los accidentes que se puedan dar en el transporte, en este caso el riesgo accidental lo denominan, y pues de esa manera va escalando, ¿no? Del tipo C al tipo A. Y esos han sido los dos cambios más importantes que se han dado en los Incoterms 2020 con respecto de los Incoterms 2010. Entonces hemos hecho ese análisis de lo que justamente ha cambiado. Ahora sí vamos a empezar a ver la parte ya de las clasificaciones o los tipos de Incoterms que existen, ¿no? Entonces, estos Incoterms podemos clasificarlos según la responsabilidad del vendedor, específicamente del vendedor. Entonces, nos menciona aquí que esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega, los costes y los riesgos que éste asume. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos el grupo de los 5 terms o del término E, ¿no? Los de término E, donde desde ya les digo, en este grupo existe solo un Incoterm, que es justamente el Incoterm Ex-Works. A ver, denme un segundo, voy a ver si aquí mi presentación se puede convertir porque estaba, ahora sí, creo que sí. Ahora sí lo vamos a poder presentar desde aquí. Ya, les voy a poner la pantalla completa y aquí les explico de mejor manera y tenemos más gráfica esta parte. Hasta que se empiece a presentar, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Puede levantar la mano si es que le surge alguna duda a lo largo de la clase, ¿ya? Pero como estábamos viendo ya los tipos de Incoterms que existe, los podemos clasificar en 4 grupos con respecto a la responsabilidad que tiene el vendedor ya hemos dicho, los costes, los seguros, el transporte y demás. Entonces existen 4 grupos de términos. El grupo del término E, el grupo de término F, el grupo de término C y el término del grupo D. Entonces es muy fácil acordarse, ¿no? Están estos 4 grupos de términos: E, C, D y F, ¿ya? Entonces veamos, como les mencionaba, el primer grupo, que es del término E, solo tiene un Incoterm, que es el Incoterm Ex-Works. En los términos C
el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador. Y como les mencionaba, solo hay un Incoterm dentro de esta categoría. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que bajo este Incoterm Ex Works, el vendedor lo que hace simplemente es tener lista la mercancía en sus propios almacenes. Y de ahí, quien tiene la responsabilidad del transporte interno e internacional es la persona que está comprando la mercancía, ¿no? Entonces, en este punto, el vendedor solo alista la mercancía y ahí termina su responsabilidad. De ahí en adelante, el comprador es el que paga los seguros, el transporte tanto interno como internacional, la descarga en el lugar de destino y el transporte de la mercancía hacia sus propios almacenes, ¿no? Entonces, en este Incoterm, básicamente no se tiene responsabilidad de pago del vendedor, ¿no? Para lo que son los seguros, para lo que es el transporte y cualquier otra característica adicional que se pueda dar, por ejemplo, la documentación también es acá lo que se ve, ¿no? Entonces, todo eso está ya bajo la responsabilidad del comprador. Entonces, aquí leemos detalladamente de qué se encarga el vendedor y el comprador. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes y únicamente se ocupa del embalaje de la misma, ¿no? Es decir, tenerlo todo listo para que se lo pueda llevar el comprador. Por otro lado, el importador o comprador es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, ¿no? Como yo, como, no sé, empresa o encargado de alguna empresa, estoy yendo a otro país a comprar, no estoy obligada, o la empresa no está obligada a pagar el seguro, pero obviamente por todas las situaciones y escenarios que se pueden dar, pues sí, siempre es bueno optar por algún seguro, aunque este sea el más básico, ¿no? Para siempre ser más precavidos, porque tenemos que tener en cuenta que también este tiene un costo. Entonces, no está obligado a contratar seguro, pero de contratarse lo asumirá él mismo, ¿no? El comprador, ya que es quien asume el riesgo. Entonces, este es el más sencillo para el vendedor. Simplemente alista la mercancía y listo. Vámonos con el siguiente grupo de Incoterms, que es el Incoterm o los términos F. En este grupo nosotros podemos encontrar tres términos. El primero, que es el FCA, o Free Carrier, libre transportista. Tenemos también el FAS, que es Free Alongside Ship, franco al costado del buque o puerto de embarque designado. Y tenemos el FOB, que es el Free On Board, que es el franco a bordo o puerto de embarque designado. Entonces vamos a verlos a continuación a detalle cada uno de estos. Como habíamos dicho que a medida que vamos viendo todos estos términos, la responsabilidad del vendedor va creciendo también. Entonces, en este caso, ya que tenemos el free carrier, o en fábrica o en lugar destinado, este Incoterm nos dice que el vendedor está encargado de cubrir los costos, hacerse cargo de los riesgos en el momento del transporte interno. Como sabemos, las instalaciones del vendedor pueden estar alejadas, de hecho es la mayoría de los casos, ¿no? De lo que son las aduanas, las terminales o las aduanas, donde ya posteriormente es transportada la mercancía al país de destino. Entonces, en ese tramo existe el transporte interno y también existen ciertos riesgos, ¿no? Que la mercancía, a los que la mercancía puede estar sujeta. Entonces, el vendedor es quien se encarga de pagar el transporte y asegurar la mercancía en ese tramo, ¿no? Desde sus instalaciones hasta la terminal o la aduana de salida de la mercancía. Y con respecto a los documentos, nos dice que el vendedor está
o tiene la responsabilidad de tener los documentos hasta que la mercancía esté en aduanas, ¿no? Esté ya casi lista para ser transportada al país de destino. Entonces, de esa manera es que nosotros analizamos este primer Incoterm que corresponde al FCA, ¿no? De los términos F. Vamos a ver el siguiente Incoterm, que es el Free Alongside Shift, que es básicamente dejar la mercadería, que el vendedor tiene la responsabilidad de dejar la mercadería a un costado del bote o del buque. En este caso, como ya lo vemos aquí en el gráfico, el vendedor ya se encarga de cubrir todos los costos, los riesgos y los documentos hasta que la mercancía se encuentre aquí al costado del buque, ya casi lista para ser subida dentro de este transporte internacional, ¿no? Dentro de este modo de transporte internacional. Entonces se encarga de cubrir todos esos riesgos y es que en este periodo de tiempo en el que está en la terminal, en la aduana, pueda sufrir algún tipo de daño en la mercancía, pues tiene el vendedor la responsabilidad de asumir los riesgos y también de pagar todos los costos que esto conlleva, ¿no? La carga, la descarga de la mercancía del camión o del transporte interior y posteriormente la carga, que ya lo vamos a ver en el siguiente Incoterm, ¿no? Pero en este caso es tenerlo todo listo, asumir los costos, los riesgos y tener listos los documentos hasta que la mercancía esté a un costado del buque. Eso es el Free Alongside Shift, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es el FOB. En el FOB o Freight on Board nos dice ya que el vendedor está a cargo de cargar la mercancía en el buque y ahí termina su responsabilidad. Entonces, cubre los costos, en este caso, todos los de transporte interior en terminal y en la aduana, y también el costo de cargar la mercancía al buque que va a transportar mi mercadería o mi mercancía hasta el país de destino, ¿no? Entonces, ahí va incrementando ya una responsabilidad, que es justamente el costo de cargar en el buque la mercancía. También los riesgos a los cuales puede estar expuesta la mercancía antes de ser cargada o en el proceso de ser cargada. Puede existir daños que se puedan generar, entonces el vendedor es quien asume ese riesgo. Con respecto a los documentos, es la misma responsabilidad que en el anterior que lo habíamos visto, el Free Alongside Ship. Es lo mismo, ¿no? Cubre hasta que la mercadería sale de aduana de origen, ¿no? Y esos son los términos F, que son tres, ¿no? Eso no tienen que olvidar. El Free Carrier, Free Alongside Ship y el Freight on Board, ¿no? Van viendo que no es tan difícil, solo que tenemos que clasificarlos y de esa manera ya va a ser mucho más fácil para nosotros el entender, ¿no? Vamos con el siguiente grupo que son el grupo de los términos C, que en este caso ya son más, ya son 4 los términos que comprenden este grupo. En primera instancia se encuentra el CPT o Carriage Paid To, que en este caso hace referencia al pago que hace el vendedor en este caso, el transporte, ¿no? Nos dice que en este caso es el transporte pagado hasta el lugar de destino designado. Entonces, en primera instancia, el vendedor se hace cargo del transporte pagado hasta el lugar que se acuerde en los términos de compra-venta, ¿no? Ya esto traducido en el documento que es el documento de compra-venta, ahí se especifica hasta qué lugar el vendedor tiene la responsabilidad de pagar el transporte. Posteriormente está el CFR, que es Cost and Freight o coste y flete, donde
En este caso, el vendedor se hace cargo de pagar el coste y el flete en puerto de destino designado o al puerto de destino designado, perdón, ¿no? Entonces, en ese caso, el vendedor es quien paga y fleta. Esto es específicamente para el transporte marítimo. Vamos a ver al final qué Incoterms podemos utilizarlos para el transporte multimodal, es decir, por los distintos modos de transporte, ya sea transporte marítimo, aéreo, terrestre y demás. Y es muy importante también verlos o clasificarlos de esa manera para saber en qué situación nosotros deberíamos usar estos Incoterms, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el Carriage, Insurance and Pay to. En este caso habla ya de pagar el seguro. De igual manera, hasta el lugar de destino designado ya incrementa la responsabilidad, ¿no? Paga el seguro hasta el lugar de destino. Y por último, en este grupo de los términos se encuentra el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, donde el vendedor se hace cargo del coste que conlleva el transporte, el seguro y el flete, ¿no? El flete que es, que nosotros lo denominamos a el pago que se realiza al transporte internacional que se vaya a emplear. ¿Y esto hasta qué lugar lo hace? Hasta el puerto de destino designado. Entonces veamos algunos detalles de estos. Por ejemplo, en el primer caso que habíamos visto, que era el transporte pagado hasta o CPT, el vendedor tiene la responsabilidad de cubrir con los costos hasta que la mercancía llegue al punto de destino, pero antes de pasar por la terminal y por la aduana, ¿no? Entonces, hasta que llega la mercancía hasta país de destino, este tiene que cubrir con los costes de transporte interno, carga y descarga y algunos otros importes que se puedan dar, ¿no? Con respecto a los riesgos, en este caso, el CPT o bajo el Incoterm CPT, el vendedor tiene la responsabilidad de contratar un seguro que cubra el transporte interno en país de origen de la mercancía. Y con respecto a la documentación, también esta responsabilidad va hasta que la mercadería o la mercancía llegue al país de destino. Entonces nos dice que, por un lado, el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, que se encarga de todos los gastos en origen, en país de origen. El despacho de exportación también está a cargo del vendedor, en este caso del transporte principal, y generalmente los gastos en destino, como por ejemplo la descarga. No, ninguna de las dos partes, en este caso, tiene obligación ante la otra parte de contratar una póliza de seguro para lo que es el transporte principal. Por otro lado, el comprador ya es el que asume la responsabilidad de tener listos o de realizar los trámites de importación, ¿no? Esto ya haciéndolo en aduanas del país de destino, es el comprador quien tiene esa responsabilidad. Y con respecto al riesgo, nos dice que el riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Entonces, hasta que la mercancía está en el medio de transporte y llega a su país de destino, hasta ahí tiene la responsabilidad el vendedor, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es el CFR o Cost and Freight, coste y flete en puerto de destino designado. En este caso, vemos que lo que diferencia con el anterior Incoterm son los riesgos, es decir, que el vendedor asume los riesgos hasta que la mercancía esté sobre el medio de transporte. En este caso nos dice que se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega a puerto de destino, incluido el despacho de importación, perdón, de exportación, los gastos de origen, el flete y generalmente los gastos de descarga más el seguro
que cubre el transporte interior y hasta que la mercancía esté cargada en el transporte principal. Por otro lado, el comprador nos dice que se ocupa de hacer, igual que en el anterior caso, los trámites de importación y de igual manera asume el riesgo del transporte, tanto de descarga de la mercancía como de transporte interior en el país de destino hasta los almacenes del comprador, ¿no? Pero no está obligado tampoco a contratar algún tipo de seguro, lo puede hacer como no lo puede hacer, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el SIP, que es Carriage Insurance and Pay to, que es el coste y seguro pagado hasta el lugar de destino designado. En este caso, nos dice que para el SIP ya, a ver, denme un segundo. Mm, uy, se trancó la presentación. Estamos ahorita viendo el SIF, pero antes vamos a analizar lo que es el SIP. A ver. Ahora sí, denme un segundito, vamos a ir a donde nos hemos quedado. El SIP, aquí. Cuando hablamos ya del Incoterm SIP, es que nos referimos a que el vendedor está a cargo de pagar el costo de transporte interno hasta que la mercancía es embarcada, claro, en nuestro transporte principal internacional. Nos dice que también está a cargo de la documentación y los riesgos, pero en este caso el vendedor se hace cargo de contratar un seguro hasta que la mercancía llegue al país de destino, ¿no? Entonces, en este caso, en todo ese tramo, desde que sale de sus almacenes hasta que la mercancía llega al país de destino, es que este sí abarca, ¿no? O nos quiere decir aquello donde el vendedor corre con los gastos de la entrega en el lugar convenido, en el destino. Y ojo, en este caso, hay que recalcar también que es en el lugar designado donde se especifica esto en el documento de compra-venta que se tiene tanto entre comprador y vendedor, ¿no? Entonces ahí se especifica dónde se lo tiene que entregar y hasta ese punto cubre con los costos, asume los riesgos y también se encarga de la documentación necesaria para que la mercancía llegue al país de destino y se la entregue en el lugar convenido. Posteriormente tenemos lo que es el CIF. En este caso, el vendedor asume, como en el anterior Incoterm, que era el CFR, todos los gastos hasta la llegada del destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente la descarga también, ¿no? La descarga de la mercancía a la terminal, en este caso, para que pueda pasar a oficinas de aduanas. Nos dice que originalmente también el vendedor debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. En este caso, el vendedor asume los riesgos y tienen que contratar un seguro que cubra hasta que la mercancía esté encima, en este caso, del buque, ¿no? O a bordo del buque. Entonces ahí termina la responsabilidad, pero eso sí paga hasta lo que es la descarga de la mercancía en el destino designado, como también de la documentación necesaria para el transporte de esa mercadería específicamente, ¿ya? Entonces son esos los 4 términos que están dentro de este grupo de términos de los C. Más adelante vamos a ver cuáles los usamos específicamente para transporte marítimo, pero creo que igual ustedes a lo largo de la explicación ya se deben estar dando cuenta. Y cuáles son los que los usamos, sea cual sea el medio de transporte que estemos empleando, ¿no?
Por último, tenemos este último grupo que es el grupo de los términos de, que está compuesto por tres Incoterms. Entonces, en este caso, nos dice que los términos de o los Incoterms de son el tipo en el que el vendedor asume más responsabilidades, ¿no? Incluso muchas más responsabilidades que en los anteriores tres grupos que contemplan lo que son los gastos, los riesgos y la documentación necesaria para el transporte de la mercancía. En primer lugar está el Incoterm DAP, que es el Incoterm Delivered at Place o entregado en un lugar designado, en un lugar de destino designado. Está posteriormente el DDP, que es el Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados. Y por último, el DPU, que lo habíamos visto ya, ¿no? Es justamente el reemplazo que se ha dado. Este es nuevo, el DPU, que es el Delivered at Place Unloaded o entregado en lugar de descarga. Entonces veamos qué es lo que contempla cada uno de estos cinco terms. El primer caso, en este caso el DAP, que es entregado en lugar de destino designado. En este Incoterm nos dice que el vendedor está a cargo de los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación. Entonces, miren acá, hay un pequeño como espacio o faltante en todo este proceso cuando vemos la parte de coste, que nos quiere decir que el vendedor no se hace cargo del despacho de importación, es decir, de todo el procedimiento que se realiza en aduanas, que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Donde teníamos que llenar formularios, presentar documentación adicional si era necesario y demás. Entonces, ese procedimiento en aduana de destino lo realiza el comprador. Pero posteriormente, una vez que sale de aduana nuestra mercancía, existe un transporte interior, ¿no? Para trasladar la mercancía a los almacenes del comprador. Entonces, ese transporte interior está a cargo del vendedor, ¿no? Él es el que paga ese transporte interior. Con respecto a los riesgos, en este caso, el vendedor asume todo el riesgo hasta que llegue la mercancía a los almacenes del comprador, ¿no? Se encarga de todo este procedimiento, incluso hasta que llega a la terminal, pasa por aduanas y el transporte interior también, ¿no? Si es que está expuesto a algún tipo de riesgo, es el vendedor quien está a cargo de este. Y con respecto a los documentos, de igual manera, ¿no? No se encarga de la documentación necesaria en aduanas ni de los pagos de los tributos por importación, nada, solo hasta que llega a la terminal de destino y posteriormente si es necesario para el transporte interior, ¿no? Por algunos controles dependiendo del país de destino, entonces se encargaría también de esa documentación, pero no así de lo que es en aduana, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es el DDP, que lo habíamos visto, es el entregado o entrega de mercancía con derechos pagados. Entonces, en este caso, a diferencia del DAP o DAP, el vendedor asume todo el costo, todo el riesgo y toda la documentación hasta que la mercancía llegue a los almacenes del comprador. Entonces, miren, es básicamente una cobertura casi total de la que realiza el vendedor, ¿no? Nos dice acá que el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación y también, si es que está acordado, se encarga de la descarga en el destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. ¿Y qué es lo que hace el comprador? Solo debe recibir la carga y generalmente también encargarse de la descarga de la mercancía a sus almacenes, pero también puede ser responsabilidad del vendedor dependiendo, ¿no? A estos últimos detalles que se puedan acordar en el documento de compra-venta, ¿ya? Vamos a ver el último, que en este caso es el DPU,
que es el delivered at place unloaded o entregado en lugar de descarga. En este Incoterm, a diferencia de los anteriores, pues es, uy, denme un segundo. Ahora sí, en este caso, el vendedor está a cargo de pagar o el costo de transporte interno en país de origen y también de realizar la descarga y tener todo listo en la terminal de destino. Entonces nos dice que el vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga y despacho de exportación, así también como el flete o el pago del medio de transporte principal, como la descarga en el país de destino y entrega entregado en el punto acordado, ¿no? En este caso, lo que habíamos visto para que este término, que es terminal, no sea interpretado de manera distinta, ya sea por el comprador o el vendedor, este se lo hace especificando el lugar de destino designado. ¿Ya? Y con respecto a los riesgos, igual, ¿no? El vendedor asume todos los riesgos y está a cargo de pagar todos los seguros hasta que éste llega a ese lugar de destino designado o acordado con el comprador. Y con respecto a la documentación, también se encarga, ¿no?, de hacer todo el despacho de exportación y también, si es necesario, alguna documentación adicional que permita transportar en el medio principal esa mercancía. Por otro lado, el comprador ya tiene la responsabilidad de hacer todos los trámites de importación, pagar los tributos y también hacerse cargo del transporte interno en el país de origen, perdón, en el país de destino y también la descarga de la mercancía hasta tenerla en sus almacenes, ¿ya? Entonces son todos esos los Incoterms existentes. Es muy fácil cuando nos acordamos primero de los grupos que existen y ya ahí vamos desglosando en cada grupo qué es lo que nosotros conocemos, ¿no? Y cuáles los podemos utilizar dadas distintas situaciones, ¿no? Y es aquí justo donde ya vamos a ver cuáles Incoterms podemos utilizar y en qué momento los podemos utilizar, ¿no? Entonces ahí nos vamos a la guía, nos vamos allá casi la última parte, aquí justamente, ¿no? Donde vemos los Incoterms según el modo de transporte. Otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta es, al usar los Incoterms, son los modos de transporte utilizados. Como estamos hablando de comercio internacional, les había dicho que existen diferentes modos de transporte para nuestra mercancía. Este puede ser multimodal, donde nosotros empleemos más de un medio de transporte internacional, como por ejemplo vía aérea y vía marítima. Esto puede darse en distintas combinaciones u otros, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de transporte multimodal, nosotros podemos utilizar estos cinco términos, ¿no? Y aquí nos especifica donde interviene más de un modo de transporte. En este caso, cuando el transporte es multimodal, utilizamos el ex-works en fábrica, el FCA o franco transportista, el CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino designado, el SIP, transporte y seguro pagado hasta igual el lugar de destino designado, el DAP, que es entregado en un lugar designado, el DPU, entregado en lugar y descargado, y el DDP, que es entregado con derechos pagados, ¿no? Entonces son esos 6 Incoterms que nosotros, perdón, 7 Incoterms que nosotros podemos utilizar cuando empleamos
la forma multimodal, donde interviene más de un modo de transporte, ¿no? Cuando hablamos de transporte marítimo y vías navegables, existen estos 4 Incoterms específicos que no los podemos utilizar en otro modo de transporte, por ejemplo, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. El FAS, que como lo hemos visto y su nombre mismo lo indica, que es mercancía entregada al costado del buque o franco al costado del buque. El FOB, que es mercancía entregada a bordo del buque o asegurarnos de que ya la mercancía esté a bordo del buque. El CFR, costo y flete en este caso del buque. Y el CIF, que es costo, seguro y flete. ¿Ya? Entonces son esos 4 Incoterms que nosotros los utilizamos cuando empleamos este medio de transporte internacional, que es el transporte marítimo y vías navegables, ¿ya? Únicamente interviene un modo de transporte y este es el marítimo, ¿ya? Entonces eso no se tienen que olvidar. Son esas dos clasificaciones, específicamente para transporte marítimo y los demás ya para transporte multimodal. Posteriormente tenemos acá como una tablita, se puede decir, de algunos criterios que nosotros tenemos que tener para elegir el Incoterm más adecuado. Como ustedes se estarán preguntando, ¿cómo yo sé cuándo usar qué Incoterm? En este caso depende mucho, uno, del tamaño de empresa, de la experiencia en el comercio internacional, de los riesgos a los cuales puede estar sujeta la mercancía, del medio de transporte, del tipo de carga y también del medio de pago documentario, como así del nivel de servicio. Por ejemplo, cuando nosotros podemos utilizar un Incoterm ex-works, cuando, por ejemplo, la empresa es una empresa pequeña y no tiene experiencia en comercio internacional, ¿no? En este caso, si nos ponemos como vendedores, una empresa que quiere vender sus productos a otro país, pero no tiene muchas veces la experiencia de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Es simplemente preparar la mercancía en sus instalaciones, ¿no? Ni siquiera hacer el transporte interno ni nada. Entonces, esta simplemente se encarga de tener lista la mercancía en sus instalaciones para que el comprador se las pueda llevar y ya desde ese punto estar a cargo de los costes de transporte interno, del pago de los seguros y también de la documentación necesaria que necesitemos para transportar esta mercancía, ¿no? En este caso, porque justamente el riesgo puede ser alto, eh, ¿con qué medios de transporte? Todos, el tipo de carga puede ser completa o estar agrupada y en este caso no existe, ¿no? Cuando no existe un pago documentario, un medio de pago documentario. Y el nivel de servicio, pues es muy bajo, obviamente, no simplemente es tener lista la mercancía y ya, de ahí el comprador está a cargo de todo. De igual manera pasa con el siguiente grupo de los términos F, el Incoterm FCA, FAS y FOB. En este caso ya cuando una empresa es pequeña o mediana, puede adentrarse allá a empezar a utilizar estos términos cuando esté vendiendo, queriendo vender un producto o cierta mercancía a otro país. Entonces, como lo habíamos visto en estos 3 Incoterms, contempla su responsabilidad, por ejemplo, en costo de transporte interno, preparación de la documentación, el despacho de importación y también los seguros que está obligado a pagar, ¿no? Para cubrir los daños que se puedan generar en ese tramo que recorre la mercancía. En este caso, ya puede tener esta empresa una experiencia internacional baja a media. Los riesgos son de igual manera relativamente altos y en este caso ya, como lo habíamos mencionado, estos dos específicamente, que solo es para el transporte marítimo, ¿no? El FAS y el FOB.
El tipo de carga puede ser de carga general, general completa, y en este caso ya sí existe un medio de pago documentario. Y el nivel de servicio pues ya sigue siendo bajo, pero en el caso del FOB, por ejemplo, cuando ya el vendedor está a cargo eh, de tener la mercancía a bordo ya del buque, entonces ahí como que incrementan sus responsabilidades, entonces el nivel de servicio ya pues aumenta a un nivel medio, ¿no? Vemos el siguiente grupo de los Incoterms C, en este caso, de los dos primeros del CPT, donde ya hablamos de que el vendedor es una empresa mediana a grande, ya en este caso el riesgo para ellos, o perdón, la experiencia internacional, de igual manera ya es de media a alta, los riesgos que corre esta empresa o este tipo de empresa que acuerdan bajo estos términos ya son medios. En este caso el CFR solo para transporte marítimo, el SIP para todos y el tipo de carga que puede ser general, completa o todas, ¿no? Y en este caso el nivel de servicio obviamente también sube, ya es medio y en el caso ya de los últimos dos que forman parte de este grupo es medio y alto. Y de igual manera ya con el último grupo, vemos, y como se los he explicado anteriormente, la responsabilidad incrementa incluso mucho más, porque ya estamos hablando de encargarse, por ejemplo, del despacho de importación, pagar el costo del transporte interno, tanto en país de origen como en país de destino, también hacerse cargo de la descarga de la mercancía del medio del transporte principal al país de origen, el transporte interno y la descarga como tal en los almacenes del comprador. Entonces, como hemos mencionado en un inicio, a medida que vamos viendo cada uno, vemos que incrementa la responsabilidad que tiene el vendedor sobre la mercancía con respecto a lo que son los costos de transporte, el seguro y también la documentación, ¿ya? Entonces eso no lo tienen que olvidar. Son 4 grupos y a medida que los vamos viendo, pues incrementa la responsabilidad del vendedor. Y ya con esta pequeña base nosotros, dependiendo a qué tipo de empresa seamos, pues decidimos, ¿no? Acordar bajo alguno de estos términos. Y de igual manera, si lo vemos desde el punto de vista del comprador, pues obviamente si es un comprador que no tiene experiencia en comercio internacional, pues ya optará en este caso por un término que le brinde todo este servicio, ¿no? Hasta tener su mercancía en, en sus almacenes. Pero obviamente eso también representa un mayor costo, ¿no? En este caso, en el primer caso, para el comprador, puede que ahorre en el primer ex-works, porque habíamos visto que no era necesario que adquiera un seguro para su mercancía, ¿no? Obviamente, si es que no sucede ningún daño, si es que no se da algún accidente, pues obviamente ahorra, pero es lo contrario cuando ya se presentan otras situaciones. Pero en el caso del DDP, por ejemplo, donde veíamos que se cubría básicamente todo este proceso de transporte hasta llegar con la mercancía hasta los almacenes del comprador, pues en ese caso el comprador paga muchísimo más, ¿no? Porque tiene que pagarle al vendedor ya no solo por la mercancía, sino también por todo ese proceso, porque está bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces es una guía muy, muy buena para nosotros saber cuándo podemos usar o no alguno de estos términos. Posteriormente tenemos esta tablita que es básicamente el resumen de lo que hemos visto anteriormente, donde si ustedes no se acuerdan qué es lo que cubre cada uno de estos términos, ustedes lo pueden ver en la tabla, ¿no? Está ahí en la parte superior todo el proceso que se da o todos los puntos que se dan cuando hablamos del comercio internacional. Está en primera instancia el embalaje y la verificación en almacén del vendedor, está la carga al transporte interno, están los trámites de exportación, está la carga a bordo del transporte principal, está el pago del flete, la descarga de la mercancía
al país de destino, los trámites de importación, los trámites hasta el destino, esto ya un transporte interno en país de destino y demás. Entonces ahí vamos identificando, por ejemplo, en el Xworks el vendedor solo se encarga del costo y el riesgo en la fase inicial de embalaje y verificación. El FCA va subiendo, ya abarca hasta lo que son los trámites de exportación. El CPT, de igual manera, hasta cargar, o en este caso, hasta descargar la carga del buque y así, ¿no? Entonces, esta es una muy buena tabla de resumen para que ustedes se acuerden si es que en ese rato no se les ocurre o no se acuerdan, ¿no? De lo que contempla cada uno de estos términos. Es muy importante saberlo y igual al momento de resolver los ejercicios se nos va a plantear, por ejemplo, el transporte de la mercancía bajo el Incoterm DDP. Entonces, calcular cuánto tiene que pagar el comprador, por ejemplo. Entonces ahí ya vamos haciendo los cálculos tomando en cuenta también los tributos que se pagan en aduanas, por ejemplo, y ahí va empezándose a formar ya los casos que se pueden dar, ¿ya? Entonces, como práctica número 9 es justamente referido al avance de esta guía, ustedes tienen que ahí, en el primer caso, establecer cuáles son los 5 terms en los cuales las partes tienen la obligación de contratar seguro y señale qué acontece en el resto de los casos. Entonces, ya lo hemos visto, ya es básicamente lo que hemos avanzado. Si es que ustedes han prestado atención, en un ratito lo van a resolver. Y de igual manera, ¿no? Por ejemplo, si usted es un importador y analiza la posibilidad de comprar FOB o más genéricamente FCA versus CIF, evalúe los aspectos a favor y en contra. Entonces siempre tenemos que ponernos en ese lugar, ¿no? Si nosotros somos empresa importadora, por ejemplo, ¿qué pasa si contrato o bajo este término, ¿no? El de FOB o CIF, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y demás. Son estos casos que igual los van a hacer para su práctica y esto me lo entregan el siguiente miércoles, no, perdón, siguiente martes, ¿no? Antes de clases hasta la 1:59. Y hasta aquí no sé si alguno tiene alguna duda con respecto a los 5 terms, cómo estos se clasifican. Han visto que es bien sencillo si lo ponemos así por grupos, el grupo E, el grupo F, el grupo D y el grupo C, ¿no? Entonces, de esa manera ya es mucho más fácil acordarnos y con esta tablita resumen igual va a ser muy fácil ubicar alguno que no se acuerde, ¿no? Entonces creo que no hay nadie levantando la mano. Espero haya quedado todo claro. Esta es la base que nos va a ayudar a nosotros a posteriormente resolver ejercicios, como ya se los he dicho. Ya la siguiente clase vamos a empezar con los ejercicios así ya mezclados, viendo tanto aduanas como Incoterms. Entonces, igual repasen un poco, ¿no? La guía anterior para los que no han asistido a la anterior clase. Vean el video y si es que nadie tiene preguntas, vamos a pasar a la última parte que nos faltaba del ejercicio en el AnyLogic, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestra guía número 9. En este caso vamos a recapitular para los compañeros que estábamos la anterior clase y los que no pueden ver el video de la clase y ahí está resuelta la primera parte. Entonces, vamos a recordar un poco de qué se trataba este ejercicio. Nos pedía justamente modelar una red de cadena de suministro en AnyLogic utilizando el GIST Network que está compuesto por, en este caso, el GIST Network es una función que tiene el AnyLogic en la cual nosotros en un mapa podemos identificar los puntos, en este caso, que son los eslabones de nuestra cadena de suministro. Y en este caso específico, de nuestro ejercicio nos decía que nuestra cadena está compuesta por 4 distribuidores minoristas, por un distribuidor mayorista y un fabricante. Entonces habíamos nosotros ya plasmado todo lo necesario hasta nuestra parte de minoristas. Ahora vamos a acabar esta segunda parte. Y en este caso nos decía que el productor manda productos al mayorista basado en la demanda. El mayorista distribuye los productos a los minoristas, ¿no? Entonces, como tal, es el funcionamiento de una cadena de suministro donde existe, ¿no? Esta transferencia de
materiales o de productos, en una transferencia de dinero y también una transferencia de información. Entonces, lo que nos pedía era ubicar los eslabones que integran la cadena y crear sus respectivos agentes, ¿no? Básicamente a esto era lo que teníamos que llegar y hemos llegado solo hasta ver estos puntos verdes que son los minoristas. Entonces, vamos, continuemos con los últimos dos puntos que nos faltaban en el AnyLogic. Entonces, era lo que hasta este punto donde habíamos trabajado. Y este era justamente la función del GIS Network que nos decía en el ejercicio, ¿no? Este mapa que lo encontramos en nuestra paleta. ¿Se acuerdan? Donde estaban las librerías de todos los elementos que nosotros podemos utilizar. Entonces, a ver, denme un ratito. Esto está un poco lento. Y nos vamos a ir justamente a nuestra librería de agentes. Entonces, a ver, esperaremos un ratito, sigue cargando todavía. Ahora sí. Entonces, como nos habíamos quedado, ya habíamos hecho para los minoristas, ahora nos toca localizar al mayorista, donde en el ejercicio nos da una ubicación exacta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para ubicar a nuestro mayorista? Apretamos nuestro mapa. Le damos doble clic y vamos a tener la función de búsqueda, ¿no? Solo que aquí está un poco lento, si ustedes lo pueden abrir en sus computadoras igual para que me sigan con el procedimiento, va a estar genial. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros a este elemento le damos doble clic, ya sabemos que aparece en este caso un buscador de ubicaciones, ¿no? Para lo que es el mayorista, nos decía que este se encuentra en Cochabamba, específicamente en esta dirección. Entonces, podemos plasmarlo, ¿no? Aquí, buscar Cochabamba y está la calle Cora, si no me equivoco. Entonces ahí vamos buscando y se despliegan distintas localizaciones, ¿no? Que está cargando todavía. Sí. En este caso, un punto y lo buscamos. Entonces ahí se está buscando la ubicación y una vez tengamos ubicada bien la ubicación específica que nos den el ejercicio, ¿qué es lo que hacemos? Acá está justamente, ¿no? Calle Cora, Piñapata, Tiquipaya, Cochabamba 5309. Entonces es esa la ubicación que nosotros necesitamos. ¿Qué hacemos posteriormente? ¿Se acuerdan? Le dábamos clic derecho y lo fijábamos en nuestro mapa con la opción de convertir a un punto del GIS Network, ¿no? O de la geolocalización. Entonces lo convertíamos a un GIS Network y se pintaba de rojito y así sabíamos, ¿verdad? Que estábamos haciéndolo de manera correcta. Entonces, vámonos aquí y podemos seleccionar esta nuestra ubicación y le vamos a cambiar de nombre, porque teníamos otra ubicación en Cochabamba, ¿se acuerdan? Era un minorista también que se encontraba en Cochabamba, entonces vamos a ubicarlo y le vamos a dar otro nombre para que así no nos confundamos al momento de estar haciendo las configuraciones. Solo que ahorita está un poco lento este software. Entonces ahí vamos viendo. En realidad debería funcionar con normalidad. En este caso, no sé si alguno de ustedes ha tenido igual así el problema de que es muy lento. Depende también del equipo que estemos usando. Entonces ahí se dificulta. Aquí está. Justamente era la última ubicación que hemos como que añadido a nuestro mapa, se puede decir. Aquí está su nombre, lo ha cargado con el nombre Calle Cora, pero en este caso vamos a cambiar su nombre a Cochabamba.
Cochabamba W, que va a representar nuestro wholesaler, como habíamos dicho, ¿no? El wholesaler, que su traducción en español es pues mayorista. Entonces borramos aquí en el nombre de esa ubicación y lo corregimos. Cochabamba o W, ¿no? Así juntito, porque hemos visto que en este software no podemos poner espacios si no hay un error al momento de nombrarlo. Y de esa manera ya tenemos ahí nuestra ubicación de nuestro mayorista. Entonces ahora sí nos vamos a nuestro lienzo y en la parte superior, como lo hemos hecho para los minoristas, de igual manera vamos a crear un agente, ¿no? ¿Se acuerdan? Para los que no estaban, en el AnyLogic tenemos una paleta donde se encuentran las distintas librerías que están compuestas por elementos que nosotros podemos usar en nuestra simulación. Está justamente esta que es nuestra librería de agentes, donde nosotros vamos a crear ahora un agente para ese mi mayorista o mi wholesaler, ¿ya? Entonces, cuando yo jalo este elemento al lienzo, se despliega una ventanita donde me pide elegir si yo quiero crear una población de agentes, es decir, como un grupo de elementos que tienen las mismas características, que era justamente lo que habíamos hecho en la anterior clase para los minoristas, como eran 4 y todos estos son mis minoristas, pues era una población de agentes y yo me encargaba de plantearlos de esta manera, ¿no? Porque eran como un grupo con las mismas características. Pero en este caso, como nos dice que solo es un wholesaler o un solo mayorista, entonces nosotros elegimos la opción del medio que nos dice a single agent o un agente singular compuesto de solo un elemento. Entonces, a continuación nos pide crear un nuevo agente o usar un agente que actualmente existe. Entonces, no, nosotros dejamos seleccionado en la primera opción, que es crear un nuevo agente. Entonces, vámonos a la siguiente pestaña, todavía no finalizar, y en este caso ya nosotros le damos nombre a este nuestro agente. En este caso, nuestro agente se va a llamar wholesaler, ¿no? Como es nuestro mayorista, entonces este se va a llamar wholesaler. Y en la parte inferior dejamos esta opción seleccionada, crear nuestro agente desde cero y vamos a la siguiente pestaña con la opción de Next, ¿no? En este caso nosotros tenemos que elegir una visualización que va a representar a ese mi agente y en este caso va a ser una visualización 2D. Y aquí nosotros buscamos, ¿no? En el anterior caso para los minoristas habíamos seleccionado el Retail Store, que hace referencia a una tienda minorista, y ahora para el wholesaler vamos a elegir el warehouse o almacén, ¿ya? Este va a ser nuestro mayorista. Le damos siguiente, en este caso no tenemos ningún parámetro establecido para este mi mayorista y lo único que tengo que hacer es finalizar, ¿no? Y en este caso ya tendría que estar actualizado este mi agente, que es mi wholesaler. Entonces, ahí vamos viendo que está todavía un poco lento, pero esperamos. Hemos hecho ya las modificaciones necesarias para este agente. Y a continuación vamos a ver cómo enlazarlo a esa ubicación que hemos puesto del wholesaler en el mapa, ¿no? Ahorita hemos creado un agente y ya todavía no lo hemos enlazado a nuestra ubicación. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que hacemos para ver las propiedades de cualquier elemento? Simplemente hacemos clic sobre este y en la parte derecha se nos abre una pestaña donde están las propiedades, ¿no? Y ahí, en este caso, para la configuración o para hacer ese enlace entre la ubicación de mi mayorista y el mapa, entonces yo me voy al botón Initial Location o localización inicial y en este caso seleccionamos la opción en el nodo. ¿Y cuál va a ser ese nodo?
va a ser justamente esa mi ubicación de, en este caso no sé si se ha actualizado, pero era la calle Cora, ¿no? La calle Cora que lo habíamos denominado como, como mi wholesaler, era lo que nos decía, creo que hace rato no se ha cambiado, pero es esta mi ubicación de mi mayorista. Y listo, es lo único que tenemos que hacer para enlazarlo, ¿ya? Y con esto ya está enlazado. Al final, cuando hagamos correr la simulación, vamos a ver en nuestro mapa que van a estar todas las ubicaciones que hemos puesto en nuestro mapa, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente paso. En este caso ya es crear al productor, pero primeramente tenemos que localizarlo, ¿no? En este caso, ya este no nos sirve. Nos vamos a ir a nuestro lienzo y hacemos doble clic en el mapa para habilitar la opción de buscar la ubicación, ¿no? Entonces, esperamos un ratito todavía y vamos viendo cuál era la ubicación de mi productor. Era Guavirá, municipio Montero, provincia Obispo, Santa Cruz. Entonces, puedo buscarlo de esta manera o simplemente copiar esta ubicación y en el AnyLogic buscar esa ubicación si está tal cual como está escrito en la guía. Bueno, sí, ahí podemos encontrar las ubicaciones, en este caso, que nos decía Guavirá, municipio Montero, provincia Obispo Santiesteban, entonces es la primera ubicación, ¿no? Que hemos dicho para nosotros fijar nuestra ubicación en el mapa, que tenemos que hacer, darle clic derecho y convertir a un punto en mi mapa, ¿no? De geolocalización. Y listo, es lo único que tengo que hacer. Ahora sí, me salgo de mi mapa y me voy a mi lienzo. Al igual que en el anterior caso, tengo que crear nuevamente mi agente, en este caso ya, pero para el productor, ¿no ve? Y en este caso, como igual es solo un productor, yo elijo la opción de crear un agente singular o individual. No es una población, entonces simplemente el singular. ¿Queremos crearlo desde cero nuestro agente? Sí. ¿Y cuál va a ser el nombre de este agente? Va a ser producer, como está especificado ahí en la guía, o productor, ¿no? Como estamos manejando estos tres términos, como nos indica en la guía, este va a ser mi productor o producer. En este caso va a ser ese su nombre. Y no configuramos más nada aquí y vamos a la siguiente pestaña. En este caso tenemos que elegir la animación o la visualización que vamos a tener en nuestro mapa y también en la simulación de nuestro, de nuestro productor en este caso, ¿no? Va a ser una animación en 2D y aquí justamente donde estaba en primera instancia una tienda minorista, un almacén, ahora tenemos factory, que es justamente lo que va a representar mi productor, ¿no? Damos siguiente y no tenemos ningún parámetro que añadir, no nos indica nada en la guía y finalmente finalizamos, ¿no? Entonces esperamos a que este se actualice aquí y pues ya cambió de nombre y está con las configuraciones iniciales que hemos hecho, ¿no? Entonces para ver sus propiedades que habíamos dicho, simplemente le damos clic y en la ventana derecha que se habilita es que nosotros vamos a posicionarlo en su ubicación inicial, ¿no? ¿Dónde vamos a posicionarlo? En el nodo habíamos dicho, y en qué lugar o en qué modo o en qué nodo en justamente la última ubicación que yo he añadido, que aquí está, se ha actualizado, ¿no? Que era justamente Guavirá, que es mi productor. Y listo. Hasta ahí es que nosotros terminamos de posicionar nuestros eslabones de la cadena de suministro en nuestro software. ¿Y ahora qué va a pasar o qué es lo que ha pasado? Vamos a hacer correr nuestra simulación y se supone que lo que tenemos que ver en nuestro mapa es justamente esta representación.
donde se encuentran en las diferentes localizaciones tanto mis minoristas que estaban representados por estas casitas como verdes que son las tiendas minoristas, estaba también mi mayorista, mi vendedor mayorista y mi productor. Entonces tendríamos que visualizarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, como saben, cuando nosotros le damos a correr nuestra simulación o nuestro diseño, se abre una nueva ventana, ¿no? En todo caso, aquí no sé qué pasó, va a cargar un rato y esperamos a que se abra nuestra nueva ventana para ver si lo hemos hecho correctamente, ¿no? Como está en la guía. Entonces, ¿aquí alguien tiene alguna duda de cómo hemos hecho todo este procedimiento? Para los que no estaban en la anterior clase, tienen que verificar la última parte del video, lo que hemos avanzado, y van a ver que es bien sencillo, ¿no? Pero en primera instancia, por ejemplo, era un diferente tratamiento para lo que eran los retailers o los minoristas. Primero hemos hecho una colección de las ubicaciones, de nuestras 4 ubicaciones, y posteriormente hemos creado solo ya un agente, ¿no? De retailers que estaba compuesto por esos 4. Entonces ahorita no sé qué pasó, está tardando un poco en correr la simulación, pero hasta mientras, hasta que esto vaya cargando, yo les voy a pasar el link de la asistencia y por favor lo van a ir llenando, ¿ya? Entonces, a ver, denme unos minutos y ahorita se los paso. Hasta mientras alguien que me pueda comentar qué están haciendo con el ingeniero, les menciono algo del primer parcial o cómo se va a llevar a cabo. Como ustedes saben, ya muchos docentes optaron por la opción de hacer el examen presencial, ¿no? Entonces, no sé si el ingeniero les comentó algo, por ahora a mí no me dijo nada. ¿Alguien de los que asiste a clase o no están asistiendo muchos? A ver, Sí, Aileen, perdón. adelante. Si no me equivoco, el primer parcial ya lo dimos, o sea, nos tomó esos exámenes en la plataforma y nos dijo que de esos exámenes el promedio es el primer parcial, pero del segundo ya no ha dicho nada y no hemos vuelto a dar exámenes. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias, Ailén. Entonces, me imagino que para el segundo parcial, si es que no están dando esas evaluaciones periódicas, ya va a ser solo un examen, ¿no? Y en este examen, que es el segundo parcial, ahí es ya donde empieza a entrar lo que son los ejercicios, lo que vamos a ver la siguiente clase, justamente ya en una combinación de lo que es aduanas, de lo que es Incoterms y demás. Entonces, como han visto, es sencillo, solo hace falta tener muy claro cuando usamos, por ejemplo, los Incoterms, qué es lo que estos representan, y ya ver también de las responsabilidades que tiene cada ente, ¿no? Ya sea comprador o vendedor, esa es la clave y nada más eso. Después van a ver que las operaciones son muy sencillas, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, nada del otro mundo. Y solo es interpretar y es bien sencillo. Entonces, ahorita les estoy pasando el link de la asistencia. Déjame un segundito, yo creo que ya está un poco lenta esta parte. Ahora sí, bueno, recién se está abriendo la ventana de la simulación, pero ya, ahorita ya lo tenemos listo. Van a ir llenando, por favor, la asistencia. Ahorita se las paso, se los paso. Y creo que sí, bueno, con respecto al avance estamos todavía por buen camino, no nos atrasamos mucho con el material adicional que les voy a subir de esta parte de mi Logic. Ya estaríamos terminando, ¿no? Justo ahí Jesús nos mencionaba la lista. Aquí ya les estoy mandando, Jesús, no te preocupes. Listo. Ya tienen en el chat la lista y ahora sí vamos a ver la ventana
que se está abriendo de nuestra simulación. Vemos que sigue cargando. Tal vez en su caso ya esté listo, no debería tardar mucho, solo que sí, ¿no? Porque a veces es el problema del equipo que tarda un poco, ¿no? Pero vayan llenando la lista, por favor, en lo que esperamos. Y sí, creo que alguien tiene Ok. alguna duda. Ok. No, no acepta respuestas, todavía no lo habilitó la asistencia. Uy, gracias, gracias, Jason. Dame un segundo. No debe estar habilitado esto. Es cierto. Ahora sí. Listo. Ahora sí, llénenlo, por favor. Vayan llenándolo, chicos. A ver, vamos a recargar esto. Vamos a abrir otra vez la simulación y esperemos que ahora sí cargue. Pero hasta mientras vayan llenando la lista, por favor. Y con esta última parte habríamos terminado la clase del día de hoy, solo que sí quiero mostrarles en el mapa cómo está representado, cómo debería estar representado todas las configuraciones que hemos hecho, añadiendo los elementos, ¿no? Que era justo lo que nos pedía el ejercicio, el plasmar nuestros eslabones en el AnyLogic, así tal cual lo veíamos en el ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita ya está cargando. Uy, no quiere cargar, ¿qué ha pasado? Localhost refuse to connect. A ver, ahora sí. Ahora sí está cargando, ahora sí, enseguida lo vemos. Aquí está, justo lo que les quería mostrar, ¿no? Y como lo hemos, como está plasmado ahí en el ejercicio, ¿no? Están ubicadas nuestras 4 tiendas minoristas, está también ubicado nuestro mayorista aquí, que también se encontraba en Cochabamba. Si vamos acercando el mapa y va cargando, entonces podemos ver las ubicaciones exactas. Y en este caso, también nos aparece la opción de abrir en el mapa de calle, ¿no? De los contribuidores. En este caso, aquí está, ¿no? Como lo veíamos, está nuestras tiendas minoristas y vamos acercando. Es que realmente esta herramienta es muy interesante por justamente estos detalles. En este caso, ya teniendo estos elementos o estos agentes plasmados en nuestro mapa, es que nosotros podemos ya empezar a diseñar el flujo de nuestros productos, ¿no? Verificar cuántos se mandan, en qué tiempo se mandan, y es justamente la segunda parte de este ejercicio, ya ver en tiempo real cómo se van moviendo, por ejemplo, mis camiones distribuidores de mi productor a mi mayorista y de mi mayorista a mis minoristas, ¿no? Y aquí por otro lado, igual está, miren, está localizado nuestro productor en Montero, ¿no? En la ubicación que habíamos seleccionado que nos indicaba en la guía. Entonces, ven, es bien interesante esta parte, era justo lo que les quería mostrar del AnyLogic, cómo en primera instancia podemos fijar nuestras ubicaciones y configurar también con los agentes y ya después ver el flujo, ¿no? Esa parte del flujo y yo se las voy a compartir como material adicional, pero después igual ustedes van a tener un tiempo para presentarme el ejercicio completo, ¿ya? Entonces, hasta esto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario tal vez de lo que hemos avanzado? A ver, como nadie dice nada, a ver, vamos a ir preguntando. Helen Rojas, ¿está todo claro? ¿Tienes alguna duda? Helen, ¿estás en clase? Creo que hay algunas personas que igual no están atendiendo, ¿no? A ver, Pablo, vamos con Pablo. Pablo César, ¿estás en clase? Pablo tampoco no está en clase. Sí, sí estoy. Pablo, ¿tienes alguna duda No, sí, o todo alguna bien. pregunta? Ya, perfecto. Bueno, creo que si nadie más tiene alguna duda o
o pregunta o comentario con respecto a lo que hemos avanzado, tanto del tema de Incoterms como de esta última parte del AnyLogic